Buenas noches, mi nombre es Leimer Betancourt Díaz, estudiante de la Universidad Santo Tomás del programa de Educación Religiosa. En este apartado voy a analizar un poco lo que tiene que ver con la guía de aprendizaje de filosofía de la religión en lo que se refiere a los tres primeros momentos. En estos tres primeros momentos se nos plantea un problema de investigación, el cual voy a analizar más adelante, pero en primer lugar voy a definir tres conceptos que encontré en este problema de investigación que me parecen fundamentales. Los tres conceptos en cuestión son ciencia moderna, secularización y religión. Primero, eh, en lo que se refiere a ciencia moderna. Para esto me he basado en la editorial ETC, que es una editorial argentina que pues hizo una publicación bastante interesante el 5 de agosto del año 2021 y nos va a decir que la secularización es un proceso en el cual pues se concibe de una manera particular el mundo y la ciencia moderna. Nos dice que nos sirve para describirlo y que en cierto modo se originó a partir del siglo XVI y XVIII a partir de lo que fue la revolución científica del Renacimiento. Y nos va a decir que esta ciencia moderna está regida por unos principios fundamentales y que su aparición significó la renovación de campos como la química, la física, la biología, la anatomía humana. Y esto bajo la idea de que todos los fenómenos de la realidad se pueden explicar de una manera particular porque ellos responden a una formulación teórica que puede ser comprensible. Ahora como tal, esta ciencia moderna se dio a partir de la recuperación del legado filosófico y científico de la antigüedad clásica, pero también surgió a partir de la innovación y cambios radicales. Uno de los cambios radicales fue el paso que se dio de la teoría aristotélica del geocentrismo, donde se consideraba que la Tierra era el centro del universo, a una visión copernicana, donde nos va a decir que copernicana, que la denominó heliocentrismo, donde nos va a decir que el Sol es el centro del universo. El segundo concepto es secularización. Para eso, pues me basé en el diccionario de Oxford Laguas inicialmente, donde nos dice que la secularización es como tal una desaparición de los signos, valores y comportamientos que son propios o que se pueden identificar como tal en una confesión religiosa. Por su parte, Alfredo Marín García, en una publicación del 2021 en un portal que se llama economipedia.com, nos dice que la secularización es un proceso por el cual la religión como que va perdiendo sentido, ya no tiene peso en una determinada sociedad y se pasa pues de una posición netamente teológica a una posición agnóstica o atea. Y esto implica pues que como tal una sociedad o un país siente como menor apego por lo religioso y pues como que disminuye como tal la población creciente. En cuanto al término religión, nos va a decir que inicialmente me tomé como referencia al diccionario de la Real Academia Española, que lo va a definir como el conjunto de creencias y dogmas acerca de una dignidad que produce un sentimiento de veneración y pues da como tal una conducta individual y social con unos principios morales que implica unas prácticas rituales. Que esas prácticas rituales principalmente son la oración y el sacrificio para dar culto. Por su parte, pues Andrea Imaginario en significados.com nos va a decir que la religión es un sistema de creencias, de dogmas y símbolos establecidos en torno a una idea de una divinidad y de lo sagrado. Eh, Ahora vamos a concentrarnos un poco como tal en la presentación del problema de investigación. En la presentación del problema de investigación, que me parece muy interesante, nos va a decir que con el surgimiento de la ciencia moderna,
pues se generaron muchas expectativas sobre la superación de la religión. Entonces empieza la secularización en las sociedades, donde las sociedades van a decir que pues ya no es importante la religión, porque pues van a ser un conjunto de doctrinas carentes de justificación racional, y pues la ciencia le va a dar importancia a todo lo que en algún momento se pueda explicar. Y esto se pensaba de que sería como un declive como tal de la religión, y puede que se esté dando en todo este proceso de secularización, pero sin embargo la religión sigue ejerciendo hoy en día una influencia notable en lo que tiene en la referencia de opiniones políticas, en la configuración de proyectos, de programas políticos, de opiniones, ¿sí? Y sobre todo, pues sigue siendo ese elemento que va vislumbrando ciertos horizontes que en algún momento nos va llevando a entender la esencia del ser humano. Eh, entonces, en temas educativos uno diría, bueno, pues, ¿qué pasa en este momento? ¿Será que entonces hoy en día todo ese proceso secular va a transformar como tal la educación? Uno va a decir, ¿qué sentido tiene la educación religiosa? Y pues como se nos plantea en una pregunta, en esta formulación del problema, nos dice que debe ser la educación común, que contribuye al cultivo de la interioridad, la solidaridad, la espiritualidad, o una educación diversificada según el carácter de las instituciones, orientadas por intereses eclesiales legítimamente válidos. ¿O será posible una vía intermedia? Pues la cuestión ahí es un poco compleja. Uno diría, bueno, las instituciones privadas como tal, pues pueden hacer proselitismo religioso, pero las instituciones públicas, pues sabemos por directrices del Ministerio de Educación, no se puede, digamos, como adoctrinar, como dirán algunos, o hacer proselitismo religioso, sino que se debe concentrar en la pluralidad. Pues sabemos que la legislación colombiana o la misma constitución nos señala de que Colombia como tal es un país que tiene una libertad de culto, y ahí nos preguntamos cómo debe ser esa, esa educación desde el ámbito religioso. Yo creo que pues esto es fundamental hoy en día, y hay que entender, o yo lo veo de esta manera, que los procesos religiosos pues no, de alguna manera hay que ser vistos como dañinos, sino que siempre van a ayudar sobre todo a darle sentido o resignificación a la vida del hombre, porque pues nosotros somos seres que estamos llamados a la trascendencia, y de alguna manera la educación debe hacer de entender al hombre de que es un ser trascendente y que está llamado a superarse, y de que de alguna forma el encuentro con la divinidad no es algo que le va a quitar o que no le va a dar peso pues al mismo conocimiento científico. Entonces, la misma educación religiosa nos van a llevar a que hoy en día hagamos unas propuestas que verdaderamente lleven y que le den significado a la educación religiosa en nuestro país. Muy buenas noches para ustedes, y que realmente nosotros entendamos cuál es nuestra labor como educadores.